bom dia a todos e todas presentes. Eu me chamo Bárbara Fonseca, eu sou doutoranda aqui da UFPR e eu vou mediar a mesa de hoje, que se chama Causas Locales y Redes Transnacionales en el Contexto de la Guerra Fría Iberoamericana. Acá temos María José Enríquez Ussal, acá Micaela Iturralde e Maria Cláudia Bada Ribeiro. Vou realizar uma pequena apresentação das convidadas e aí eu passo a palavra para Maria José. Primeiramente, gostaria de agradecer a todos que estão aqui presentes no nosso último dia de jornadas e já convidá-los para a mesa de encerramento, que será aqui no Anfi 400 também. No Anfi 400 também, com a professora Roseli Bosquilha, a professora Beatriz Figalo e o professor Michel, que daqui a pouco chega. E seria isso. Vamos fazer a fala e depois abrimos para as perguntas. Então, a professora Maria José Enríquez Ussal é historiadora pela Pontifícia Universidade Católica do Chile, é mestre em ciência política com especialização em relações internacionais também pela Pontifícia Universidade Católica do Chile, é doutora em História Contemporânea pela Universidade Autônoma de Madrid, pela Espanha. É especialista em História das Relações Internacionais e, entre suas principais publicações, temos o livro Viva la Verdadera Amistad, La España de Franco y el Chile de Allende, 1970-73. E também é coautora do livro recentemente publicado, junto da professora Beatriz Figalo, Entre Limites e Fronteiras, Chile, Argentina e la Guerra Fria Sudamericana, entre 1963 e 1973. Acá, à minha esquerda, está a Micaela Iturralde, é professora de Ciências Sociais no Instituto... é doutora em Ciências Sociais pelo Instituto de Desarrollo Econômico e Social e pela Universidade Nacional de General Sarmiento, é historiadora pela Universidade Nacional do Mar del Plata e investigadora adjunta do CONICET. É especialista em História Recente da Argentina e investiga sobre o ativismo transnacional e os jornais durante a última ditadura militar. Entre suas publicações, se destacam seu último livro, coordenado com Martín Vicente, Más allá del nuevo periodismo, modernización, desarrollo y autoritarismo en los largos años 60. E aqui, mais à minha esquerda, está a professora Maria Cláudia Bada Ribeiro, que é historiadora, historiadora pela USP, sim, e doutora também pela Universidade de São Paulo, pela USP. É mestre em Sociologia pela Unicamp e realizou seu pós-doutorado, vou falar em português aí, que é no Instituto de Altos Estudos Latino-Americanos, em Sorbonne, na França. Pesquisadora colaboradora da Universidade Estadual de Campinas, onde desenvolve pesquisa sobre exílio político e as redes revolucionárias transnacionais entre 64 e 1985. Suas pesquisas e reflexões centram-se na temática da história do Brasil contemporâneo, com ênfase nos seguintes temas: literatura de testemunho, luta armada, ditadura civil-militar no Brasil, exílio político, mulheres na resistência, e entre suas publicações principais é autora do livro Mulheres na Luta Armada. Bom, gostaria muito de agradecer e passo a palavra à professora María José. Bueno, los españoles suelen decir que es de bien nacido ser agradecido y lo primero que voy a hacer es dar las gracias a la profesora Roseli Bosquilha, a Marión Brepol, a Fernando Bagiotto, Estela Castañaro y Bárbara Fonseca, y desde luego a la Universidad Federal de Paraná, y a mis queridas amigas Soledad Lastra y Silvina Jensen, y por supuesto aquí a mis compañeras de mesa. Causas locales y redes transnacionales en el contexto de la Guerra Fría Iberoamericana. Voy a hacer, bajo este paraguas, una reflexión sobre las relaciones entre Chile y Argentina entre el 63 y el 73, un trabajo que recientemente publicamos con la profesora Beatriz Figalo aquí presente. Entonces, desafiando al sentido común, el vínculo bilateral representa un ejemplo más de la riqueza histórica protagonizada en espacios periféricos de la Guerra Fría, en este caso el espacio sudamericano.
porque el nivel macro de la disputa tendió a invisibilizar otros circuitos a través de los cuales se van a relacionar actores en apariencia antagónicos, en la trastienda del conflicto. Y voy a hacer una reflexión sobre el Estado y los factores que lo trascienden. Límites y fronteras, claramente no es lo mismo si uno dice los límites del conocimiento o las fronteras del conocimiento, y este es un poco el juego. Porque bajo el marco geopolítico que porta lo regional, se puede advertir que durante los gobiernos de Frei y Allende, por una parte, y de Ilia y los gobiernos de la Revolución Argentina, por otro, se va a producir una suerte de mutación o coexistencia entre la idea del límite, construido de una forma sostenida por décadas como una línea de separación entre estados, un sentido más bien estático, hacia un concepto de frontera, un espacio discontinuo, inestable y en esencia dinámico. Y producto de la incidencia, porque es dinámico y porque inestable, producto de la incidencia del accionar de actores transnacionales que empiezan a llegar al territorio chileno. Y entonces la clásica amenaza representada por el Estado vecino y los subsecuentes conflictos propiamente limítrofes van a buscar un cauce de entendimiento. Relacionado precisamente con el temor de las sociedades y también de actores políticos ante la aceleración de la circulación de personas o, digamos, el internacionalismo revolucionario, el contagio ideológico. Y la paradoja es que esta circulación va a incidir en la aproximación que se va a dar entre el gobierno de Frei y Allende por una parte y luego la dictadura argentina por otra. ¿Por qué parte en la delimitación temporal el año 63? Bueno, por las expectativas que genera que existieran democracias a ambos lados de la cordillera. Esto después no se va a verificar. Y desde luego el 73 por el golpe en Chile y por el triunfo del peronismo en Argentina. Dos cosas o tres cosas importantes antes de partir. En primer lugar, Chile se va a volver una suerte de excepcionalidad, la única democracia entre dictaduras, y eso va a ser, en primer lugar, que sea una suerte de laboratorio con Frei, el primer gobierno demócrata cristiano, y después con Allende, un marxista que llega a través de las urnas, a la estela de la Revolución Cubana. Y entonces, la diplomacia argentina, más o menos desde los años 50, empieza a advertir que Chile, después de la Segunda Guerra Mundial, no iba a tener un poder o un peso similar al de Argentina y de Brasil por razones obvias, por recursos de poder obvio, pero sí podía tener una suerte de intangible o un poder más bien desde la perspectiva de la imagen o del discurso. Y advierte la diplomacia argentina que sistemáticamente en Chile se buscó llevar a Santiago toda suerte de secretarías de organismos internacionales y convertir a la ciudad en una especie de Ginebra latinoamericana. Y ya no eran solamente obreros los que llegaban, obreros argentinos, obreros chilenos los que llegaban a trabajar a Argentina, sino que se va a configurar un fenómeno distinto y en dirección contraria. Van de matriz esencialmente transnacional y vamos a advertir tránsito de militantes políticos, de jóvenes, de profesores, científicos, intelectuales y también guerrilleros. Como indiqué, genera mucha expectativa la idea de dos democracias a ambos lados de la cordillera, pero no va a estar exenta esta relación de problemas limítrofes como fue el de Laguna del Desierto y la muerte de un carabinero chileno, el teniente Merino. Voy a volver sobre eso y por eso lo estoy mencionando. Y la idea de avanzar en la integración, que era el objetivo de Frei, desde luego con Ilia no se verifica. Con Onganía va a haber una suerte, al decir del embajador franquista en Argentina, una suerte de régimen de fricciones y una imposición de tendencias más bien nacionalistas en contra de la integración. En la lógica de primero tenía que haber un desarrollo interno en Argentina para después pasar a un proceso de integración regional. Ya con Frei opera plenamente la idea de la Ginebra chilena y va a ser una suerte de
ciudad que irradia o que genera este movimiento de personas. En ese marco se va a producir la denominada Noche de los Bastones Largos, es decir, la exoneración de profesores durante Onganía de la Universidad Argentina. Y hay un movimiento que se va a generar entre la Universidad de Chile, la Universidad de la República de Uruguay y San Marcos de Lima para acoger a estos profesores. Y a Chile van a llegar a más o menos 70 profesores argentinos con sus familias. Y el contexto de la universidad chilena es el contexto de la reforma de la universidad, la idea de democratizar las bases de poder de la universidad, y el tema más conflictivo fue el del cogobierno. Estos profesores se van a incorporar en la Universidad de Chile, en la Universidad Técnica del Estado también, en el Ministerio de Educación. Sobre todo eran científicos. Y en enero del año 69, el rector anuncia en Consejo Universitario que el gobierno terminó con los fondos para mantener a estos profesores, pero que se va a hacer cargo de la Universidad de Chile. Y poco tiempo después, el gobierno de Frei cancela los permisos de residencia de 14 profesores y ordena el abandono del país en 72 horas. Esto va a generar un atrincheramiento de los profesores en la Facultad de Música en el centro de Santiago. Se genera un problema bastante importante, finalmente terminan siendo expulsados. Y aquí quiero mencionar uno de los profesores, Amílcar Herrera, un geólogo que fue un referente del pensamiento latinoamericano en ciencia, tecnología y desarrollo, que va a regresar a Argentina el año 69, va a trabajar hasta el 76, y él formula un modelo mundial latinoamericano con el cual se planteó la posibilidad de un desarrollo sustentado y equitativo contra las catastróficas predicciones en ese momento del Club de Roma, es decir, se adelanta la Cumbre de Río. ¿Y por qué lo menciono? Porque este profesor sale después de nuevo al exilio el 76, y termina viviendo y trabajando en la Universidad de Campiña, aquí en Brasil, ¿sí? Ahora, la expulsión de estos profesores por parte de Frei no le iba a generar ningún problema con Onganía, todo lo contrario. Y ahí estamos viendo un poco el tránsito al que me refería, del límite, el límite nacionalista, el límite entre estados históricos, de fricción histórica entre Chile y Argentina, a la frontera ideológica. Y voy a leer aquí, si me permiten, un extracto de la última resolución del Consejo Universitario de la Universidad de Chile, que está absolutamente en contra de esta expulsión, y dice lo siguiente: la llamada seguridad interna no aparece referida a fronteras geográficas, sino ideológicas, y en su nombre deberían prevenirse artificialmente las causas del descontento social, económico y político, favorecerse la infiltración de agentes del orden establecido en las organizaciones populares de todo índole, reprimirse a los elementos presuntamente revoltosos e impedirse su permanencia en el territorio si son extranjeros. Por el bien del país, la Universidad de Chile no entiende que, sobre pretexto de esa clase de seguridad, pueda tenerse por legítima la conculcación de las libertades públicas, así sea respecto de chilenos o de extranjeros, ni estima admisible, por el bien de la propia universidad, que la autoridad gubernamental, policial o militar se arroje el derecho de inmiscuirse en sus planes científicos y de atentar en contra de quienes, chilenos o extranjeros, deben, por encargo suyo, realizarlo. Chile es una nación pacífica y su seguridad interna estriba realmente en el impulso de su progreso y la solución de sus problemas fundamentales. La circulación de revolucionarios va a incrementarse a finales de los 60, y como indiqué, Chile, rodeado de dictadura, va a convertirse en una suerte de santuario, de acuerdo a algunas fuentes. Llegan legales e ilegales, y a finales de los 60, entre el 67 y el 70, se descubren unas escuelas de guerrilla en el sur de Chile, y eso va a implicar que el MIR, el Movimiento de Izquierda Revolucionario, pase a la clandestinidad con el gobierno de Frei. Interín en Argentina se produce el Cordobazo. Y esto también va a modificar la forma en que Onganía se va a aproximar a Chile. Y viaja a Chile, se allana la idea de la integración y se avanza en uno de los temas, digamos, más escabrosos, que era el del Beagle.
Y del límite geográfico pasamos a la frontera ideológica. Con el fin del gobierno de Frei, vamos a encontrar dos interpretaciones en la diplomacia argentina. Por una parte, los que seguían considerando que el mito de la Patagonia, es decir, que los chilenos seguíamos considerando que se nos había robado la Patagonia y que esto era la fuente de los conflictos. Del mito de la Patagonia se pasa a otro tema en la relación bilateral. Coexisten las dos formas de entender en la diplomacia argentina. Uno, el mito de la Patagonia, y el que paso a leer a continuación. Planes expansionistas, la añoranza de la Patagonia, a mi criterio, ya no tienen sentido. Argentina habrá caminado a una tumba más rápido que ella y Chile no constituirá para nuestro país un peligro estratégico en el sentido clásico. Pero si advienen las clases socialistas, si Chile se convierte en un semillero de cultivo izquierdista, por razones de proximidad, algo habrá de hacer la Argentina para no seguir su mismo destino, por razones de contagio inmediato. Y este era el gran temor, y se convirtió en el gran temor con el triunfo de Allende. Allende, desde mi perspectiva, puede ser considerado como una segunda parte después de la Revolución Cubana. Es decir, ¿qué es lo que muestra que se podía alcanzar el poder a través de las urnas? Y creo que aquí radica el gran impacto que va a generar después el golpe y la gran atracción que va a tener ir a conocer lo que pasaba en Chile durante los años de la Unidad Popular. Entonces, lo que vamos a advertir en la relación entre Chile y Argentina es que esta democracia de izquierda y la dictadura de derecha en plena Guerra Fría van a tener incentivos más allá de lo geopolítico para aproximarse. Si en Chile, por un lado, se temía la coalición entre Brasil y Buenos Aires, en Argentina se recelaba del poderío brasilero, y esto opera en contra de una alianza anticomunista entre Brasil y Argentina. Pero aquí se destaca la importancia de la política interna en clave transnacional. El Chile allendista, como un lugar de protección y refugio para la guerrilla, generó aprensión en los militares argentinos al principio, pero luego se convirtió en una pieza clave de una estrategia diseñada por la NUCE. Y esto va a permitir la profundización de la relación bilateral de cara al futuro político argentino y de cara a su futuro político propio. Argentina va a ser la prioridad número 1 para Allende. De hecho, siendo presidente del Senado el año 69, viaja a Madrid a entrevistarse con Perón para, de alguna manera, previendo que podía ganar, garantizar que la relación tuviera un cauce dinámico y satisfactorio. Y, bueno, se produce el cambio de Onganía por Livingston, Allende llama por teléfono a Livingston y la preocupación principal es el trasiego revolucionario por la frontera, no el Beagle, no otro, sino que este tema. Y se va a producir una serie de sucesos, llegan desde Bolivia, que son recientemente liberados, el grupo del Che, Ciro, Busto y Reyes Debré, a Santiago en un avión de los carabineros. Hay además un movimiento de estudiantes universitarios argentinos a Chile. El embajador Galac en su momento manda a diplomáticos argentinos a hacer viajes de conocimiento, ¿sí?, al sur de Chile, a ver qué es lo que estaba pasando. Incluso hay un incidente de un ministro de la Unidad Popular, Jack Chonchol, en Mendoza, en la vendimia, que se reúne con estudiantes universitarios y aparentemente se consideró una suerte de mitin político, reclama el gobierno argentino. Y en Chile, el ministro del Interior, Toás, le dice, quédense tranquilos, si en Chile los únicos revolucionarios ahora estamos de ministros en el gobierno. Lanús accede a ser presidente en marzo del 71 y ahí se encausa la relación bilateral. En la idea, lo que indiqué antes, pensando en cómo dar una salida electoral a la dictadura. Y expresión congruente de la política interna va a ser la política exterior. Va a haber un recelo respecto de Brasil, el Brasil del milagro, y su peso geopolítico, lo que se considera una suerte de expansionismo en ese momento.
Y entonces Argentina se va a orientar hacia las experiencias más bien izquierdistas, de izquierda nacionalista, Bolivia, Perú y desde luego el Chile de Allende. Galac va a visitar Allende y aquí otro tema transnacional. Allende le dice, yo entiendo la preocupación de ustedes, pero a mí también me preocupa el movimiento de chilenos que están yendo a Neuquén, en el sur de Argentina, a entrenarse para venir a desestabilizar el gobierno. Es bidireccional. Argentina se aproxima a Bolivia de Torre y a Chile con acciones muy concretas. Por ejemplo, respalda que Chile gane la sede de la UNCTAD-3, la conferencia sobre comercio y desarrollo que se lleva adelante en Chile el año 72, y se gana la sede. De hecho, hay un movimiento de Brasil con Estados Unidos para postular a México para desestabilizar la candidatura chilena. Finalmente gana la candidatura chilena con votos de la dictadura argentina y de la dictadura española, del franquismo. Argentina va a apoyar además a Chile en las negociaciones del Club de París, abren además otros 4 consulados nuevos, pero la jugada maestra tipo Bismarck o Kissinger, que en este momento ya estaba en el movimiento de apertura china, va a corresponder a la Cancillería chilena. Se les propone a los argentinos firmar un acuerdo jurídico sobre cuencas hidrográficas compartidas. Y aquí arranca, ¿sí? Y esta va a ser, se firma este acuerdo, viaja de Pablo Pardo a Chile y trae la carta de invitación a Allende para la primera reunión entre Allende y Lanús que se verifica en Salta. Y en paralelo se llega a un acuerdo por el Beagle, después de 13 años negociando en Londres, prácticamente al mismo momento de la verificación de esta reunión entre ambos presidentes. La característica probablemente más interesante es que se habla de complementación económica y voy inmediatamente a eso. Y lo que pueden demostrar ambos presidentes es pragmatismo al interior de sus países, ¿sí? Con signo contrario, pero desde luego con pragmatismo. En una región en extremo convulsa se va a producir el golpe en Bolivia, el fracaso del Frente Amplio en Uruguay, detrás de los 2 movimientos Brasil. Y Lanusse redobla la apuesta, viaja a Perú, vuelve a ir a Chile, y en Chile ya se avanza bastante más en esta idea de la complementación económica. Lo que quiere Argentina con la salida de capitales norteamericanos de Chile es vender bienes industriales, ¿sí? Porque en ese momento hay armaduría, sobre todo de la industria automotriz en Argentina. Y otro de los objetivos es desestimar en la derecha argentina el atractivo que tenía el modelo brasilero, porque el modelo brasilero era impracticable en una Argentina en la que se iban a suceder un cordobazo detrás de otro, que era lo que no pasaba en Brasil. Bueno, se vuelven a reunir en Antofagasta. Y hay otros viajes de Lanusse, no me quiero extender en esto, a Colombia, a Venezuela, a Ecuador. De hecho, viaja, o sea, se junta con Garrastazu Medici y llama inmediatamente a Allende para contarle cómo fue la reunión. Esto todo es con fuente primaria, no se preocupen que no estoy inventando nada. Y hay una reunión especialmente importante del más alto nivel gubernamental y de los servicios de inteligencia argentinos en febrero del 72, en la que la subversión, es decir, la debilidad, se podía transformar en fortaleza, a través de una estrategia de frente interno. Y entonces, ¿a qué apuestan? A apoyar a Allende para que no se desestabilice la unidad popular. Cito, se apoyará la evolución de la economía chilena y paralelamente se restarán bases a la radicalización ideológica del régimen actual, alternando así la incidencia ideológica negativa sobre nuestro frente interno. Y pasa algo muy similar a lo que pasa con el franquismo. Se apuesta por apoyar a Allende para que no se desestabilice, es decir,
los españoles consideran que si se presionaba a Allende, se iba a convertir en una segunda Cuba. Y los norteamericanos consideraban que si se presionaba a Allende, se iba a evitar una segunda Cuba. Y Argentina está bastante más próxima a la visión del franquismo, apoyar el proceso, porque desde luego si se desestabilizaba, iba a haber un movimiento enorme hacia Argentina y además iba a haber una aproximación entre Chile y Brasil. Esta es la paradoja. Entonces, aquí hay, digamos, en términos más amplios, dos fenómenos respecto de lo que es la integración en ese momento. El fenómeno Brasil, que ve la integración como una expansión de espacios comerciales, es decir, ve el ALALC como un GATT latinoamericano, y el Pacto Andino, que apuesta por una integración a través de programación conjunta en espacios industriales. Y hacia ahí se va a aproximar esta Argentina. Entonces, la idea es pasar de una industrialización de sustitución de importaciones nacional a la regional, que era el programa de Previtt original, siempre. La Unidad Popular va a tener tres áreas de la economía, la estatal, la privada y la mixta. En la mixta se va a llevar a cabo una experiencia en el ámbito automotriz, y la idea es generar empresas mixtas con capitales extranjeros para dotar o desarrollar valor tecnológico nacional. Esto es la línea de la decisión 24 del Pacto Andino, que eso también hay un mito respecto de la decisión 24, que habría sido una decisión en contra del capital extranjero, hay una suerte de leyenda negra, pero es una decisión que se toma en un arco ideológico desde Pastrana hasta Allende, y no era contra el capital extranjero, sino que obligaba al capital extranjero a asociarse con el nacional. En la línea de la salida de los capitales norteamericanos de Chile, la Unidad Popular va a llamar una doble licitación para hacer motores y camiones. Y 9 empresas internacionales, Mercedes, Chrysler, Fiat y Pegaso y otras más, van a participar de esta licitación, lo que también indica que Chile no era un paria en este sentido, o sea, que era atractivo para llevar incluso inversión. Y entonces postula Fiat a la licitación, Fiat Italia, que iba a pagar, digamos, el grueso del capital, pero filial Fiat Argentina con todo lo que era partes, piezas, logística. Y en la competencia aparece la española Pegaso. En medio de esta competencia por ganar la licitación se producen los trágicos sucesos en Robson. Se escapan unos guerrilleros, secuestran un avión, llegan a Puerto Montt y a Santiago, y entonces el gobierno de la Unidad Popular aquí nos demuestra en qué vereda ideológica estaban los dos gobiernos. No saben bien qué hacer. En algún momento se piensa en la extradición, pensando en que, como iban a haber elecciones en Argentina, iba a dar tiempo para dilatar un poco el tema, pero entre que están pensando, y el MIR y las fuerzas de izquierda, digamos, más extremas, pedían el asilo inmediato, se van a fusilar a todos los que no alcanzaron a escaparse. Y en ese momento Allende decide poner a estos presos políticos argentinos que tenían acusación de actos de terrorismo, los meten en un avión y los manda a Cuba. Bueno, y eso va a ser una cuña en la relación en ese momento, ¿sí? Va a generar una tensión importante. No obstante lo anterior, se vuelve a encauzar la relación y Argentina va a terminar dando un crédito de $100 millones a la Unidad Popular. Probablemente el epílogo de esta historia es el viaje de Allende al cambio de mando de Cámpora. De acuerdo al embajador chileno Ramón Huidobro, fue la última semana de felicidad en la tierra de Allende. Fue una suerte de rockstar, si uno quisiera hacer un símil, probablemente como lo era Mujica, José Mujica cuando hacía viajes. Una suerte, para la gente más joven, sobre todo aquí. Y verificado el golpe en Chile,
Probablemente una de las grandes paradojas es que la diplomacia chilena empezó a considerar que ahora Argentina se iba a convertir en un foco de irradiación de la guerrilla, pero más que eso, ya los militares en el poder en Chile se empiezan a inaugurar, hay una plaza sobre todo en nombre del teniente Merino, en una localidad muy próxima al cruce con Argentina, y otra vez los vientos nacionalistas, y otra vez cerramos la historia volviendo al límite y no la frontera. Muchas gracias. Muchas gracias, María José. Ahora voy a pasar la palabra a Micaela. Bueno, buenos días a todos, a todas. En primer lugar, también quería agradecer muchísimo no solo la generosidad de la invitación, sino la calidez del recibimiento. La verdad, el comité local ha sido, creo, de los más amables de las jornadas en las que he participado. Y también quería decir que este espacio tan productivo de trabajo compartido no hubiese sido posible sin esa semilla que sembraron Soledad Lastra y Silvina Jensen hace, como dijo Sole, ya varios años. Las primeras jornadas fueron en La Plata en 2012, y que nos permiten, además muy generosamente, compartir nuestros resultados a quienes no somos especialistas en exilios también. Yo digo, no soy una exilióloga, no me dedico como único objeto de estudio a pensar los exilios políticos, pero mi trabajo, por una serie de cuestiones que voy a explicar, terminó abonando a este campo de estudios tan productivo, ¿no? En esta presentación me propongo abordar un aspecto específico de los exilios políticos argentinos durante la última dictadura militar, como es la experiencia de las y los periodistas argentinos exiliados en España, y en particular el caso de una organización llamada Unión de Periodistas Argentinos Residentes en España, creada a mediados del año 77, de 1977, en Madrid. El análisis que propongo se inscribe en realidad en una preocupación más amplia, ¿no? Hace ya algunos años mi proyecto de investigación se orienta a reconstruir los procesos de producción y circulación de discursos, imágenes e interpretaciones sobre la violencia represiva de la última dictadura argentina en la prensa gráfica española, ¿no? Y en ese marco, el proyecto lo que busca es indagar específicamente cómo se configuró, esto es una hipótesis de trabajo, ¿no?, del proyecto, una esfera pública transnacional en la que se elaboraron, disputaron y transformaron representaciones sobre el plan represivo de la dictadura, en particular sobre la figura de la desaparición forzada de personas, atendiendo justamente a las articulaciones que se producen entre medios de comunicación, redes del exilio y organismos internacionales, entre otros actores que fueron los que intervinieron en la visibilización y la denuncia, ¿no?, del caso argentino. El trabajo se ubica entonces en un cruce entre diferentes historiografías, ¿no? La productividad de la historia reciente del Cono Sur, que ya está por demás dicho, que tiene una honda tradición en nuestros países, los estudios sobre los exilios políticos, la historia de la prensa gráfica masiva y los enfoques, obviamente, de historia transnacional y conectada, que, como bien sabemos, justamente nos invitan a pensar en los procesos históricos más allá de los límites estrechos de los estados-nación, y atendiendo justamente a esto, ¿no?, a las dinámicas de circulación, conexión, transferencia que los atraviesan, ¿no? Para el caso del exilio argentino en España, distintos trabajos, en particular los trabajos de Silvina Jensen, nos hablan de esto que Silvina denomina un Atlántico ibérico, ¿no?, un espacio exiliar ampliado que funcionó como una verdadera esfera pública transnacional de denuncia y solidaridad, lo que implica pensar que esos acontecimientos represivos que se estaban suscitando en la Argentina no solo fueron interpretados en clave nacional, sino que fueron resignificados en otros contextos, ¿no? Y justamente en diálogo con actores y lenguajes, agendas propias de esos espacios, por eso el interés por el caso español, ¿no? Ahora bien, en el marco de la historiografía de los exilios políticos, el exilio de periodistas ha recibido una relativamente escasa atención, ¿no? Voy a explicar un poco por qué digo esto, ¿no?
aunque figuras centrales del exilio argentino, no sé, estoy pensando en Osvaldo Bayer, Tomás Eloy Martínez, Osvaldo Soriano, también se desempeñaron como periodistas en el exilio y sus trayectorias, pero sus trayectorias rara vez fueron pensadas de manera colectiva, ¿no? Aunque distintos estudios han indagado en profesiones afines, por ejemplo, hay trabajos sobre los dramaturgos en el exilio o los trabajos de Alejandrina Falcón sobre los traductores o escritores o correctores, digamos, su experiencia en la industria editorial. La experiencia de los periodistas ha permanecido en gran medida inexplorada y en realidad no contamos con un libro que piense las dinámicas del exilio periodístico argentino, a excepción de algunas investigaciones colectivas en las que obviamente los periodistas aparecen como un actor destacado, ¿no? Y ahora voy a explicar un poco por qué. Creo que la indistinción entre las profesiones de escritor y periodista, que eran muy común en la década de los 70, junto al mayor prestigio asociado a la primera, parece haber contribuido en algún sentido a invisibilizar esa condición de trabajador de prensa, ¿no? A su vez, el análisis de sus trayectorias antes, durante y después del destierro muestran que la identidad profesional como periodista fue clave para su inserción laboral en el exilio. Entonces, de ahí es que me parece interesante recuperar esta condición de esas trayectorias en carácter de trabajadores de prensa, ¿no? Todos los que mencioné previamente, por ejemplo, trabajaron como periodistas y fue gran parte de su ingreso en el exilio el ser trabajadores de prensa, ¿no? La falta de interés, creo, por el exilio periodístico como tal, ¿no? como un sector del exilio, a modo de hacer un artificio que es poder, en todo caso, buscar especificidades, ¿no? sectoriales, resulta aún más llamativa si se tiene en cuenta que el estudio de los proyectos editoriales se convirtió en uno de los ejes privilegiados del campo de estudios de los exilios. El análisis puesto en la llamada prensa del exilio desplazó el foco hacia las publicaciones, relegando la mirada sobre las personas que las hicieron posible, ¿no? No conocemos en detalle cuáles fueron sus trayectorias políticas y profesionales, sus inserciones laborales en las empresas periodísticas, su participación en redes transnacionales de solidaridad y denuncia, entre otras cuestiones, ¿no? Mientras que las experiencias exiliares de escritores, artistas o personalidades de la cultura han recibido mayor atención, mi hipótesis es que porque fueron favorecidas por la riqueza visual, material y quizás estética de sus propias producciones, la de las y los periodistas ha sido escasamente contemplada en las grandes narrativas del exilio argentino. Vale decir que con excepciones hay menciones muy evidentes, ¿no? En los trabajos de Pablo Yankelevich, en los trabajos de Silvina Jensen, aparecen los periodistas porque obviamente son personalidades destacadas del exilio. Ahora bien, comprender la especificidad del exilio periodístico, para comprender la especificidad de si existe un exilio periodístico y cómo pensarlo, es necesario retroceder al contexto argentino de los años 60 y 70, ¿no? Durante este periodo el campo periodístico estuvo claramente atravesado por una tensión estructural, como otros campos, entre modernización y autoritarismo, algo de lo que dijo María José hace sentido, ¿no? Lejos de ocupar un rol de observadores o meros mediadores en los debates ideológicos de la época, los periodistas fueron protagonistas destacados del proceso de radicalización política, ¿no? Muchas de sus trayectorias profesionales nos muestran que ser periodista y ser militante resultaban dimensiones indescindibles, ¿no? El compromiso político y en algunos casos incluso el compromiso con la lucha armada atravesó las redacciones, las prácticas profesionales, las organizaciones gremiales, incidiendo en las propias dinámicas del campo periodístico. Este proceso se desarrolló, claro, está en un contexto de creciente violencia política, de avance de la represión estatal y paraestatal. De hecho, es muy sabido que a partir del año 74 la actividad periodística se volvió una profesión riesgosa. De hecho, es muy evidente cómo, por ejemplo, en las listas de la AAA, ¿no? La organización parapolicial que se crea en la segunda mitad del año 74, los trabajadores de prensa se convierten en blanco sistemático de la persecución, de las amenazas y de asesinatos, ¿no? Esta dinámica se profundiza claramente con el golpe de Estado de marzo del 76 y para solo traer una cifra, que obviamente debe ser también pensada y revisada, según el informe de la CONADEP, que se
se realiza en el año 84 con el retorno a la democracia, nuestro Nunca Más, cerca de un centenar de personas vinculadas al periodismo fueron desaparecidas. No digo esta cifra, hay que revisarla porque muchas de esas personas no necesariamente tenían carnet profesional de periodista, pero se desempeñaban en diferentes medios de comunicación, o sea, trabajaban de... La clausura de medios, las amenazas, los atentados, los asesinatos de periodistas configuraron el escenario que empuja a muchos al exilio. Y en este contexto España se consolidó como uno de los principales destinos, ¿no? Al mismo tiempo, no solo por la cercanía lingüística, cultural, histórica, algo que ha sido muy pensado y muy problematizado, sino también por la existencia de redes previas que facilitaron la llegada, que promovieron cierta inserción laboral y cierta posibilidad de regularización de la situación, ¿no? En el país de acogida. Así como también hay un factor que es clave, que es el contexto político específico de esta transición del franquismo, ¿no? Y la llegada de la democracia en España, que abrió oportunidades inéditas, ¿no? A la participación e intervención en el espacio público. En efecto, la España de mediados de los 70 ofrecía un escenario en algún sentido paradójico, ¿no? Porque por un lado se trataba de una sociedad en pleno proceso de apertura democrática, con una expansión del espacio público, con cierta liberalización incluso de la prensa, pero por otro lado al mismo tiempo atravesaba una crisis económica que dificultaba la inserción profesional y laboral de los periodistas y las periodistas, ¿no? Las cifras elaboradas por los propios exiliados mencionan más de 600 periodistas en el exilio, de los cuales un centenar se habría radicado en España, ¿no? Y como en otros colectivos, sus experiencias fueron harto heterogéneas, ¿no? Dependieron del grado de militancia y compromiso con la lucha armada, si es que lo existía, de las condiciones económicas, de los contactos previos, así que también como del momento en el que se produce la salida, ¿no? No es lo mismo los que llegan en el año 74-75 que los que lo hacen en el 77-78. ¿Qué sugiere un análisis rápido de algunas trayectorias que miré, ¿no? Una cuestión que aparece mucho en los testimonios, yo trabajé con varios testimonios que están en un archivo, se hicieron las entrevistas hace varios años en el archivo de Memoria Abierta. Ejercer el periodismo en el exilio implicó una reconfiguración sustantiva de la práctica. Yo a su vez entrevisté a un grupo de 10, 12 periodistas argentinos exiliados en España, los entrevisté a muchos en España porque algunos no regresaron, no retornaron, y todos coinciden en que más allá de ciertas dificultades idiomáticas, que uno dice, bueno, eran argentinos en España, ¿cuál sería la dificultad? Bueno, nada menores en un oficio sustentado en la escritura, ¿no? Las formas de escribir en español castellano y en español rioplatense son diferentes, pero a su vez lo que señalan es que ejercer el periodismo en España supuso la incorporación de nuevos códigos laborales, de estilos de redacción propios y a su vez el tener que afrontar, como en otros colectivos exiliares, trámites administrativos, como la obtención del permiso de trabajo, desafíos técnicos también vinculados al uso de tecnologías desconocidas. Por ejemplo, en España se usaban estas primeras máquinas eléctricas IBM, que todavía en Argentina eran casi desconocidas. Entonces, hay algo que mencionan, que es que las jerarquías profesionales y ciertos aspectos de la odontología también se alteraron, ¿no? Mientras que algunos lograron insertarse en medios prestigiosos, gracias a contactos, dominio del idioma o cierta experiencia previa, otros quedaron relegados a tareas marginales, corrección, archivo, traducción, y esta redistribución de los roles estuvo determinada más por las condiciones del exilio en sí que por el capital profesional acumulado, pero generó quiebres profundos y ciertos reacomodamientos, evidenciando como cierto desajuste entre las acreditaciones previas y el reconocimiento alcanzado, ¿no? Muchos señalan que en Argentina eran periodistas consagrados, jefe de sección, por ejemplo, y que en España, bueno, terminaban ocupando lugares menores en los equipos editoriales. En paralelo a estas dificultades también se registraron procesos de inserción relativamente exitosos, ¿no? Algunos periodistas lograron reactivar, no se desempeñan como periodistas en la Argentina y reactivan su práctica en el campo mediático español, se integran en medios, agencias de noticias, editoriales. Su capital simbólico, sus redes políticas e intelectuales y el contexto de apertura facilitaron
que muchos se dedicasen a informar sobre la actualidad del Cono Sur, ¿no? Que además estaba en boga en la agenda pública española, ¿no? En muchos casos esta inserción no fue ni inmediata ni estable, lo que vemos es que comienzan con colaboraciones puntuales, artículos de opinión, contribuciones esporádicas, pero les permite sostener el oficio, conseguir un trabajo y sobre todo, al mismo tiempo, dar visibilidad a lo que ocurría en el Cono Sur latinoamericano y en particular en la Argentina, ¿no? En este contexto es posible ver como diarios como El País, Cambio 16, La Vanguardia, así como revistas de fuerte proyección política y cultural como Cambio 16, que es una de las que principalmente he estudiado, Triunfo, Cuadernos para el Diálogo o Interview, se mostraron bastante receptivas e interesadas por sus trayectorias profesionales y sobre todo, si miramos esas revistas y hacemos un trabajo de archivo sobre ellas, vemos que son los que se dedican a informar sobre la actualidad del Cono Sur. Como en otras profesiones, en este contexto sirvieron mucho las cartas de recomendación, los contactos personales. No sé, en mi caso, en Cambio 16 pude recuperar la figura de un periodista, Ricardo Herren, que era además el jefe de internacionales, argentino él, se había ido a vivir a España, no como exiliado, pero había llegado en el año 74, y todos los testimonios sugieren que él se convirtió como en un nodo, ¿no?, para hacer ingresar a otros periodistas argentinos a la redacción. Esta revista, que es un emblema además de la transición a la democracia en España, parece ser el medio más acogedor para los periodistas argentinos en Madrid, ¿no? A su vez, es necesario decir que este clima de efervescencia democrática, también el destape en términos culturales, atrajeron especialmente la atención de los periodistas argentinos, brindándoles la posibilidad de reflexionar sobre sus propias experiencias de censura y represión. Entonces vemos que a través de colaboraciones en medios progresistas o revistas culturales, Interview, Triunfo, exploran temas que estaban vedados en la prensa argentina hacía varios años, ¿no?, porque veníamos de una dictadura también anterior, ¿no? Entonces la sexualidad, el feminismo, las nuevas subjetividades políticas, la crítica al autoritarismo son temas que están, ¿no?, en la pluma de algunos de estos exiliados. Dentro de este entramado de inserciones profesionales y políticas, a mí me interesa mirar cómo se organizan en determinados espacios. La Unión de Periodistas Argentinos Residentes en España se funda, como decía, en Madrid en el año 77 y es presidida por el periodista Óscar Martínez Emborain. Esta organización funciona como un nodo, no solo que articula periodistas exiliados, sino una serie de medios de comunicación con organizaciones de derechos humanos, pero sobre todo con asociaciones gremiales a escala internacional, ¿no? Su surgimiento no puede entenderse de manera aislada. La UPARE forma parte de una constelación hermana de organizaciones, ¿no?, en distintos países. La primera se funda en México, que es la Unión de Periodistas Argentinos por la Liberación, es del año 76, la Unión de Periodistas Argentinos Residentes en Francia, que se fundan en el mismo mes que la UPARE, el Frente Argentino de Trabajadores de Prensa y la Unión de Periodistas Argentinos, ambas en Venezuela, ¿no? Todas mantienen vínculos muy estrechos entre sí y actúan de manera coordinada, ¿no? Este entramado configura una red de alcance internacional que lo que busca, obviamente, es amplificar las denuncias y proyectarlas más allá de los ámbitos nacionales. Pero lo que veo, ¿no? Yo entrevisté a Óscar Martínez Emborain en varias oportunidades, porque por las vueltas de la vida él terminó viviendo cerca de mi ciudad de Mar del Plata. Nos habíamos encontrado en Madrid en una oportunidad y luego nos volvimos a encontrar varias veces en la ciudad de Mar del Plata. Él me sugiere en una de las entrevistas que la UPARE funcionaba como con dos motivos grandes, ¿no? Uno, actuar como un espacio de apoyo para los que llegaban, entonces facilitaban la circulación de información, el acceso a los contactos, incluso la resolución de problemas prácticos, ¿no? Dónde alojarse, dónde vivir, una escuela para los hijos, esas cuestiones que aparecen mucho en las redes del exilio. Por otro lado, se constituyó como un actor político que interviene activamente en la denuncia de la situación en la Argentina, ¿no? La organización, a diferencia de lo que sucede con otras similares, no cuenta con un órgano de difusión propio, sino que lo que busca es proyectar sus intervenciones en medios afines, sobre todo en el diario El País, donde sacan varias solicitadas y notas de opinión, ¿no? Un rasgo común a las organizaciones conformadas por estos periodistas argentinos en el exilio, yo no las estudié todas, sino que las estoy mapeando recién, fue el papel central desempeñado por la experiencia gremial
de quienes impulsaron su creación, ¿no? Los coordinadores de cada una de las uniones habían ocupado cargos de representación sindical en Argentina antes del exilio, lo que les otorgaba como un saber hacer organizativo disponible para ejercer funciones de conducción. De hecho, el nombre que reciben quienes presiden cada una de estas uniones es secretario general, ¿no? No resulta casual entonces que una vez constituidas, estas uniones establezcan vínculos con una red multinivel de asociaciones de periodistas con fuerte impronta sindical y de alcance, primero nacional, después latinoamericano e internacional. Las menciono rápidamente para no aburrir con siglas y nombres, pero para el caso del UPARE, por ejemplo, el vínculo nacional es con la Unión de Periodistas de Madrid, que era una organización que se había creado justamente en el año 76 en el contexto de apertura y de liberalización de la prensa. En el plano latinoamericano, el vínculo fuerte es con la Federación Latinoamericana de Periodistas, que justamente también se había creado en junio del 76 en México y que es un espacio gremial muy interesante porque tiene proyección transnacional, pero lo que hace es reúne a trabajadores de prensa de todo el continente a través de sus sindicatos, federaciones, círculos, colegios, y es obviamente una organización que se define como antiimperialista, anticolonialista, popular, democrática, que otorgó muchísimo sostén a la actuación de los periodistas argentinos exiliados, primero en México, pero también en otras latitudes. A nivel continental también fue muy importante la Federación Latinoamericana de Trabajadores de Prensa, que tiene su sede en Venezuela, que forma parte de la Central Latinoamericana de Trabajadores, de la CLAT, y que fue clave en el activismo. Yo en mi caso estudié previamente la trayectoria de un periodista marplatense de mi ciudad, Amílcar González, que luego de ser detenido desaparecido es, como se decía en la jerga represiva, blanqueado, llevado a una prisión política, le dan el derecho a opción de salir del país, se exilia y en el exilio forma parte del comité directivo de esta Federación Latinoamericana de Periodistas. Incluso la más conservadora Sociedad Interamericana de Prensa, que quizás la conocerán porque tiene sede en Miami, todavía existe, entrega en el año 77, en su 34ª Asamblea Anual, un premio a los periodistas argentinos que por defender la libertad de prensa han muerto, desaparecido, sufrido encarcelamiento y persecución. Es decir, la solidaridad
transnacionales en la segunda mitad del siglo XX, con la solidaridad y otros tipos de acciones que auxiliaron a la gente para que fuera posible que los movimientos ocurriesen y también o no, pero muy bueno, me gustó mucho. Creo que yo no conocía muy poco de todo lo que hablaron y fue muy, muy rico para mí. Y ahora quiero abrir para las preguntas. No sé si alguien... Mayla? Hola, buen día. Yo soy Mayla, soy estudiante del doctorado aquí del sector de historia. Y gracias a todas por la mesa. Y me gustaría hacer una pregunta a Micaela, algo muy objetivo acerca del concepto de activismo político transnacional, que es algo que me interesa particularmente. Me gustó muchísimo su discusión y me gustaría oírte si vos has identificado diferencias entre el activismo de las mujeres y de los hombres. ¿Y por qué? Porque ambos están dentro de una lógica común, política, con objetivos comunes, pero cómo en la práctica estas cosas aparecieron en su investigación. Esto, gracias. Daniel, ayúdame. Gracias. Hola, bueno, muchas gracias por las tres ponencias, fueron muy interesantes, conectando épocas y continentes, las tres. Tengo dos preguntas puntuales. Para María José, te referiste a un funcionario, ahora no me acuerdo si argentino o chileno, que hablaba que había chilenos entrenándose contra Allende en Neuquén. ¿Vos sabés algo más de eso o solo lo que dice ese documento? Pues esa es la pregunta. Nunca había escuchado hablar, y Neuquén, además, una provincia, sobre todo en las zonas rurales, muy poblada por chilenos desde el siglo XIX, ¿no? Y para Mica, dos preguntas. ¿Quiénes entran y quiénes quedan afuera de tu categoría de periodistas? Porque tenés gente que era periodista profesional, gente que publicaba en las prensas partidarias. Y la otra, una curiosidad. La gente de Satiricom, que no eran militantes políticos, pero tenían otras... fue a parar a España también, ¿no? ¿Y sabés algo de ellos en España? Una más, Fernando. Bueno, me gustaría agradecer muchísimo la mesa muy, muy interesante, muy inteligente y muy interconectada también. Esto es genial. Lo bueno de este evento es una sinergia de ideias que me parecem geniales. Eu gostaria de fazer uma pergunta para Badan sobre também, na verdade, eu me inspirei na pergunta por conta do Daniel, porque ele perguntou dessa questão de Inhequén, e eu venho do Piauí, e eu não sabia que Picos, que o sul do Piauí era uma região que tinha essa efervescência que você estava falando. Se você tiver alguma informação sobre isso, ou inclusive precisar de algum documento de lá, também estou